¿Y si te dijera que el rey más justo de Nosgoth nunca tuvo opción? William no cayó. Lo empujaron. Antes de ser Némesis, fue esperanza. Y antes de ser odiado, fue amado. Pero en un mundo donde el tiempo es una prisión y la historia se escribe con sangre, hasta los héroes se convierten en monstruos, no por lo que son, sino por quienes los manipulan. En este video vas a entender cómo una sola vida, manipulada por Moebius, distorsionada por Cain y silenciada por el tiempo, se convirtió en la chispa que encendió el mayor genocidio en la historia de Nosgoth. Si realmente quieres comprender qué significa ser una pieza en el tablero del tiempo, deja tu like ahora y suscríbete al canal, porque lo que voy a revelarte hoy no trata solo del pasado, trata del precio de creer que somos libres. El rey inocente, William antes de ser pieza. Antes de la sombra de Némesis, existía la luz de William, un joven monarca conocido por su benevolencia, sus políticas justas y su devoción al pueblo. En una Nosgoth inestable, donde la corrupción espiritual y el fanatismo religioso crecían, William era un faro de esperanza, no solo por el título que llevaba, sino por la forma en que gobernaba. Su castillo no era una fortaleza de guerra, sino un símbolo de paz. Pero los reyes no viven en burbujas, y ni siquiera las buenas intenciones son a prueba del tiempo. William, aunque justo, era ingenuo. Su gobierno descansaba sobre la creencia de que el mundo podía ser guiado por la bondad. Una visión admirable, pero peligrosa en una tierra tomada por fuerzas invisibles. Esa fragilidad no pasó desapercibida a los ojos de Moebius, el tejedor del tiempo. William no era el arquetipo del héroe trágico por naturaleza. Era solo un joven intentando hacer lo correcto, creyendo que la justicia sería suficiente para mantener el caos a raya. Su ignorancia sobre el ciclo de la rueda del destino, sobre los planes del Elder God y sobre los conflictos de los vampiros, lo convertía en el objetivo perfecto. No era un monstruo, era un espacio vacío, listo para ser llenado. Es esa inocencia lo que hace que su transformación sea tan perturbadora. El público ve en William el reflejo de un mundo que aún podía ser salvado. Y es exactamente por eso que su caída tiene tanto impacto. Porque no es fruto del odio, sino de la manipulación. Un rey moldeado para ser justo, hasta que la historia necesitó a un villano. La llegada de Moebius al reino de William fue todo menos casual. Con palabras dulces y sabiduría ancestral, se presentó no como un manipulador, sino como un profeta. Hablaba con autoridad, usaba el miedo como herramienta y ofrecía una visión seductora. Un mundo purgado de vampiros, libre de la amenaza que crecía silenciosamente en las sombras. Moebius sabía que no necesitaba transformar a William de una sola vez. Bastaba con plantar semillas, ideas simples, pero cargadas de implicaciones. ¿Y si los vampiros se están preparando para dominar Nosgoth? ¿Y si el joven rey es recordado como aquel que no actuó cuando pudo? Así comienza la duda, la primera grieta en la armadura de la justicia. Para un joven rey, estas preguntas sonaban como preocupaciones legítimas, y Moebius lo sabía. Alimentaba el miedo colectivo, alentaba al pueblo a clamar por seguridad y empujaba a William al papel de salvador militarizado. El rey justo comenzó a pensar como un general, y el pueblo, cegado por la retórica profética, pedía sangre. La transformación de William no fue repentina, fue planeada. Moebius no necesitaba usar hechizos. Usó lógica, usó historia, usó el deseo universal de protección. Al final, no fue William quien decidió convertirse en Némesis, fue Nosgoth quien lo decidió por él. Y Moebius, como siempre, solo giró una rueda más. Cain, un vampiro inmortal marcado por sus decisiones oscuras, no era un salvador, era un ejecutor del paradoja. Al ser transportado 50 años al pasado, encontró un mundo que aún no conocía la crueldad de Némesis.
Vio en William un rey benevolente y, aún así, levantó la espada. ¿Qué motiva a un vampiro a matar a un hombre justo? La respuesta es simple y aterradora: el miedo a lo que él podría llegar a ser. Guiado por sus visiones y la promesa de impedir el reinado del tirano, Cain cometió lo que puede ser el mayor error de la historia de Nosgoth. Su espada no solo le quitó la vida a William, rompió la línea temporal. Con un solo acto, no solo eliminó un futuro sombrío, creó otro. Y en este nuevo futuro, los vampiros fueron exterminados como una plaga. El dilema es profundo. Cain mató para salvar al mundo. Pero, ¿salvó realmente algo? La nueva línea temporal no trajo paz, sino una purga brutal. El pueblo, enfurecido por la muerte de su rey amado, fue conducido por Moebius en una cruzada contra los vampiros. Y así, el gesto de Cain se convirtió en la chispa de un genocidio. Esta es la esencia trágica de la narrativa. Cain intentó reescribir el futuro y terminó escribiendo una pesadilla. Y William, que podría haber sido el símbolo de la redención humana, se convirtió en mártir. El crimen del tiempo es este: cambiar una historia sin comprender a sus autores. Y el precio de esa audacia, Nosgoth lo pagaría con sangre. Némesis no nació del deseo de conquistar, nació del miedo. El miedo a la debilidad, a la pérdida, a la muerte. William, con el tiempo, fue lentamente remodelado por la inseguridad de su pueblo y las manipulaciones políticas. Cuando miró alrededor y vio que el clamor era por fuerza y no más por justicia, respondió como cualquier rey demasiado presionado: con guerra. Sin embargo, esta guerra no comenzó con él. Comenzó en las calles, en las plazas, en los discursos de Moebius. Comenzó cuando la población decidió que la seguridad valía más que la compasión. William simplemente siguió el flujo, creyendo que lo que hacía era necesario. En su mente, la tiranía era el nuevo nombre del orden. Es por eso que Némesis es tan aterrador, porque no es un villano clásico. Él es la consecuencia. Es el producto de una sociedad que exigió acción rápida, fuerza absoluta, liderazgo infalible. Y William, presionado, cedió. Se convirtió en todo lo que decían que era necesario para mantener unida a Nosgoth. Y al final, su figura fue borrada, su humanidad enterrada bajo el título de Némesis. Pero la verdad es más amarga. El tirano que todos temían fue creado por aquellos que decían necesitarlo. Y el verdadero horror es darse cuenta de que esto aún podría suceder nuevamente. Si estás disfrutando de este viaje y quieres ver más contenidos como este, no olvides dejar tu like. Eso nos ayuda a seguir trayendo más historias que desafían lo obvio. Y si aún no estás suscrito, aprovecha ahora para suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ningún video nuevo. Vamos a seguir con esta historia increíble. Moebius no quería paz, quería control. Y para eso necesitaba un mártir y un monstruo. Transformar a William en el primero y a Cain en el segundo fue solo una jugada en el tablero. Con un futuro bajo dominio vampírico formándose, armó la trampa temporal perfecta: transformar la muerte de William en un símbolo de cruzada. Así como en tantas otras partes de la saga, Moebius actúa como servidor del Elder God, pero también como su propio profeta. Moldea los eventos para preservar el ciclo y el orden aparente, pero en el fondo, lo que cultiva es el caos necesario para justificar el control absoluto. Un caos que siempre comienza con una buena intención y termina con cementerios llenos. William, entonces, fue un peón. Un sacrificio calculado para mover la historia hacia el conflicto que Moebius siempre quiso. ¿Y lo más cruel? Ni siquiera Cain, el asesino, era el villano de esta pieza. Todos estaban atrapados en el tapiz del tiempo, y el único que sabía eso desde el principio era el propio Moebius. La suprema ironía de la saga está aquí. Cain mató a William para evitar el surgimiento de Némesis, y así
sin quererlo, creó al propio tirano que intentaba impedir. Su intento de cambiar el futuro fue exitoso, pero no en los términos que esperaba. Nosgoth fue salvada del dominio de un rey conquistador, pero cayó en una era de caza, miedo y extinción. Los vampiros, antes amenazantes y organizados, fueron reducidos a leyendas y monstruos perseguidos. Cain, el último de su linaje, sobrevivió solo para contemplar el peso de su decisión. El héroe se convirtió en espectador de la ruina, y la memoria de William fue utilizada como combustible para alimentar el odio contra su propia raza. Lo que el guión nos muestra es un mundo donde no existen victorias completas. Cada elección tiene un precio, y cada intento de salvar algo cuesta otra cosa de igual valor. ¿Podría William haberse redimido? Tal vez. Pero el tiempo no ofrece segundas oportunidades, solo nuevas líneas para seguir. Y el legado de este error permanece. Porque, a diferencia de lo que dicen los mitos, el mal no nace en castillos sombríos. Brota de decisiones tomadas con buenas intenciones, pero sin comprender las consecuencias. Y así, William se hizo eterno, no como rey, no como tirano, sino como la pieza que, al caer, movió todo el tablero de Nosgoth. La sangre derramada, entonces, se convirtió en el cimiento de una nueva era, pero no una era de paz, sino de dominación ideológica, una historia reescrita a la fuerza, donde el villano siempre era aquel que escapaba del ciclo. Y William, sin saberlo, fue el primer mártir de una guerra contra el libre albedrío. Pero, ¿quedó algo de William, el justo? ¿Algo más allá de la tragedia y la manipulación? Dentro de la propia Soul River, sabemos que las almas no desaparecen. Ellas resuenan. Vibran en el acero, en el tiempo, en la historia. Es posible que el alma de William, o lo que representaba, aún esté allí. Un fragmento de esperanza atrapado en un ciclo de guerra y traición. Su dualidad, entre rey virtuoso y tirano, no es solo un contraste narrativo. Es una metáfora para el conflicto central de la saga, la disputa entre predestinación y elección. William fue víctima del tiempo, pero tal vez, en algún plano espiritual, también intentó resistir. Intentó recordar quién fue, antes de la espada, antes de la corona, antes de la ruina. Esta perspectiva abre una posibilidad dolorosa, pero poderosa. ¿Y si, en el fondo, todos los tiranos de Nosgoth comenzaron como redentores? ¿Y si, en cada alma corrompida, existe un fragmento de pureza que fue sacrificado en nombre de algo mayor? William, el justo, puede haber sido solo otra alma devorada por la rueda, pero también puede haber sido la primera grieta visible en el mecanismo. La primera advertencia de que el tiempo estaba equivocado, de que el mundo necesitaba dejar de girar y comenzar de nuevo. Cain emerge como la figura más compleja del conflicto temporal. Mató a William para evitar un futuro sombrío, pero al hacerlo, escribió un nuevo guión lleno de tragedia. En ese momento, se convierte no solo en protagonista, sino también en autor y responsable del presente. Alguien que, al intentar arreglar la historia por venganza o omisión, rompió las líneas que limitaban el tiempo. Su viaje deja de ser sobre poder o dominación. Se convierte en un cuestionamiento ético y en la carga de la culpa. Él lleva el peso de cada vida humana y vampírica destruida tras la muerte de William. Cada lágrima que cae en Nosgoth resuena en sus alas negras. Cain, por lo tanto, se convierte menos en un héroe o villano y más en la síntesis volátil entre ambos: enigma, contradicción, legado. La paradoja creada por Cain se refleja en el mismo concepto de libre albedrío en Nosgoth. Al elegir, demostró que ni los héroes están inmunes a las consecuencias de sus actos. Él encarna el fracaso humano ante el tiempo, audaz, impredecible, fallido. Finalmente,
La historia de William y Kane nos obliga a enfrentar la pregunta central de la saga. ¿Es posible aprender del pasado o simplemente estamos condenados a revivirlo? La muerte de William creó una tragedia y demostró que quienes intentan reescribir el futuro pueden acabar escribiendo la misma historia, con un tono nuevo. Nosgoth se convirtió en el espejo roto de una sociedad que no sabe dejar de girar. La rueda que Moebius tejió sigue girando y el único camino posible es romper con el ciclo, no con fuerza, sino con conciencia. Reconocer a William como víctima, reconocer a Kane como falible, y aún así encontrar esperanza en sus actos torcidos. Si existe libertad, comienza en el momento en que admitimos que salvar puede matar, que actuar puede condenar, y que, aún así, elegir es esencial. Y si hay redención para esta tierra, tal vez no provenga de un rey justo, ni de un antihéroe, sino de aquellos que se atrevan a decir basta al guión y escribir uno nuevo. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y compartirla con quien también necesita escuchar esto. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para recibir más contenidos que te harán ver el mundo de otra forma. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.